Imagina un lugar donde el cuerpo, mente y espíritu se unen en una armonía perfecta. Imagina un espacio donde la energía Incontables luces fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de... ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Es jueves, finalizando nuestra semana de transmisiones. Y para finalizar con un broche de oro, el día de hoy nos acompaña la abogada Paulina Jiménez, quien fue candidata al Consejo de Participación Ciudadana. Y vamos hoy a tratar un tema muy interesante, mucho que hemos visto hoy que hay mucha polémica acerca del Consejo de Participación Ciudadana. Hace algunos años atrás se quiso destituirlo, se quiso eliminarlo, muchos decían que para qué sirve, otros decían que no cumple sus funciones, y al final del día creo que no ha llegado a su objetivo, pero para eso vamos a conversar con alguien que fue candidata para saber qué es lo que está pasando, porque obviamente como candidato debe tener una idea de hacia dónde va. Paulina, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Ronald. Un saludo fraterno a todos los que nos escuchan y nos ven. Estoy en la ciudad de Quito. Mi nombre es Paulina Jiménez Mogollón. Ahí siempre el apellido de la mamá tiene que También tengo tener para mamá, exactamente. su énfasis, su énfasis. Bueno, es importantísimo, Ronald, lo que tú acabas de decir. Recordar de dónde nació el Consejo de Participación Ciudadana. Y para eso les voy a hacer una pequeñísima reseña de dónde salió este nuevo poder del Estado. Con la Constitución del 2008 se creó le dicen quinto poder, pero en realidad es el cuarto poder del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana, el cual está conformado por un cuerpo colegiado que es elegido por votación popular. Quienes pertenecen al Consejo de Participación Ciudadana o los que aspiramos a ocupar un puesto en este cuerpo colegiado no tienen que tener una afiliación política directa. Esto es un punto súper importante que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Tener en cuenta de que los que participan ahí, si bien es cierto, nos interesa la política, por eso participamos, pero no tenemos que tener un direccionamiento directo a un partido o un movimiento político. Perdón que te corte, ahí quiero ahondar en un tema. No deben o no tienen que participar en un movimiento político. Así es, no, la ley lo prohíbe. Está específicamente estipulado que no tiene que tener la representación o el apoyo de un partido o movimiento político. Tú recordarás que en estas elecciones en las que yo fui candidata, hubieron varias denuncias por el tema de la Liga Azul, ¿no? Había varios candidatos que tenían el auspicio directo de eh, ciertas organizaciones políticas. Sí, Entonces, eso justo, eso justo no lo ese es el, permite la ley. justo ese es el tema, porque dices no se debería ser parte de un movimiento político, pero vimos muchos candidatos, incluso el que tuvo mayor votación vino directamente de la línea azul. Hubieron otros Ajá. candidatos que hicieron alianza en otros movimientos, sí, pero no se les, o sea, hicieron alianza. Una cosa es hacer alianza y otra cosa, estos candidatos prácticamente creo que eran de las filas de este movimiento, que también salieron
sin ninguna vergüenza, podría decirlo, descaradamente, porque salían incluso hasta con las camisetas y con los colores de ellos. Entonces, Ah, cuando hablamos de que el movimiento, el participación ciudadana no debería de pertenecer a una línea política, ¿qué es lo que pasa con estos candidatos? ¿Por qué no se les sancionaron? Incluso uno ganó, estuvo entre los más votados y está dentro del Consejo de Participación Ciudadana. bueno, en realidad, Ronald, no solo uno. Ya ganaron Recordemos que algunos, están los alternos también. sí, que la Liga Azul estuvo conformado por 7 de los candidatos. Se supone que el Consejo de Participación Ciudadana está ahí para darle apoyo a la ciudadanía. Lo que pasa es que realmente no conocemos cuál es el ejercicio de esta importantísima función del Estado. Solamente escuchamos la famosa elección de autoridades, que es lo único que hace bulla, pero tiene otras atribuciones que son de una importancia gigantesca, pero claro, pasan tan ocupados en el tema de elección de autoridades que las otras funciones y las otras atribuciones que tiene el Consejo, si no sabemos si se ejecutan, no se ejecutan, qué es lo que está pasando por ahí, qué pasa con los presupuestos participativos, bueno, con tantas cosas interesantes que tiene el Consejo que sí tienen que ver con la participación ciudadana. Ahora, con Paulina, respecto, Paulina, sin ánimo de hacer polémica, ¿tú crees que el tema, bueno, hay que ser claros, y la mayoría lo sabe, pero vamos a decirlo aquí, el tema de que se elijan autoridades es porque más plata se mueve ahí? Vimos candidatos que sacaron plata de ahí, o sea, anteriores que estuvieron en el Consejo de Participación salieron con muy buenas cosas. Y prácticamente lo que más les interesa es la designación de autoridades, porque también hay otras cosas, pero no vemos esa gestión. No se ha visto desde, podría decirse desde sus inicios, que no se ha visto el tema de ayudarles a hacer asambleas barriales, que no les interesa el que hagan asambleas barriales, porque incluso yo mismo mandé 120 oficios en donde me negaron el tema de una asamblea, de creación de capacitación para generar una asamblea barrial. por supuesto, Ronald, y este es un punto que no deberíamos saltarnos la ciudadanía. Quiero retomar solamente un pequeño detalle de lo que conversamos anteriormente. Y el tema es que recordemos quién creó la ley, quién creó la Constitución del 2008, pero son precisamente los que impulsaron esta Constitución, quienes son los primeros en romper las reglas que ellos pusieron. Entonces, quienes participamos para el Consejo de Participación Ciudadana peleamos en una cancha desigual, ¿no? Ellos tuvieron todo el apoyo de los partidos y movimientos políticos, mientras nosotros, los pocos ciudadanos que queremos hacer realmente un cambio, pues nos quedamos ahí porque no tenemos ningún tipo de apoyo económico de parte del Consejo de del CNE, perdón, directo, ¿no? Es el CNE el quien entrega los fondos o distribuye los fondos de acuerdo a lo que el CNE cree pertinente y te da hasta casi el tiempo exacto para que tú puedas decir tu eslogan, te cortan lo que ellos desean y aparte de eso te comento, Ronald, que te hacen un supuesto sorteo de dónde se van a publicar tus pautas y bueno, si tienes buena suerte, sale alguna a las 7 de la mañana, si no todas te salen a partir de las 11 de la noche. Entonces, así fuimos para trabajar para estas elecciones pasadas al Consejo de Participación Ciudadana. Y como tú dices, el dinero se va a la elección de autoridades, porque cada vez que tenemos una elección de autoridad, pues tienen que hacer un nuevo reglamento, buscan la manera de conformar las comisiones ciudadanas de selección. Y bueno, aparte de eso, tengamos en cuenta cuántas autoridades elige el Consejo de Participación Ciudadana, que los 40 minutos que tenemos aquí para conversar nos faltaría para nombrar todas las autoridades que deben nombrar.
Y ¿Cuántas son no, más o menos? Un número de autoridades. ¿Cuántas elige el Consejo? tenemos más o menos algo como 30 autoridades. Te voy a nombrar las más importantes para Sí, que antes de podamos, eso, ¿estas autoridades se las nombra o se las cambia cada qué tiempo? ya, mira, duran 6 años y este es el problema que tenemos ahora con el tema del CNE, ¿no? Que bueno, supongo ya lo vamos a tratar, Sigue, por favor. pero imagínate, les toma más o menos un año en elegir la autoridad. Y tenemos un montón de autoridades que están prorrogadas porque de acuerdo a lo que dispuso la Procuraduría General del Estado, eh, pues emitió un criterio en donde dijo que las personas, las autoridades no podían separarse hasta que sean reemplazadas, que es lo lógico. Pero, ¿cuánto va a durar ese reemplazo? Si tenemos autoridades prorrogadas mm, solamente por señalar a alguien, el defensor del pueblo. El defensor del pueblo está ahí prorrogado y todavía ese concurso está en veremos. Esa designación, perdón, está en veremos. Como te decía, Ronald, tenemos autoridades importantísimas, que son todas las autoridades de control las que elige el Consejo de Participación Ciudadana. Entre las autoridades más importantes te podría mencionar el defensor público, que recordarán fue electo hace poquísimo tiempo, me parece que más o menos un mes. El defensor del pueblo, que está prorrogado. La fiscal general de la nación, que está por terminar también su periodo. El contralor, que ya fue electo también hace poco tiempo. El CNE, en donde tenían que hacerse las elecciones parciales y la total también está ya por llegar a su fin. El Tribunal Contencioso Electoral, el Procurador del Estado, todas las superintendencias. Eh, bueno, es una cantidad inmensa de autoridades de control que se eligen a través del Consejo de Participación. Siendo claros, tú dime, ¿hay dinero de por medio para que estas autoridades se sigan ahí manteniendo y el uno no quiera, el otro no quiera y dicen, mejor le dejamos al que, o sea, el que está dice, no me saquen, me dejan como dijiste, prorrogado, y se queda ahí indefinidamente hasta que al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le dé la gana de empezar a hacer las cosas? Eso puede ser Bueno, que están metiendo plata por debajo. Bueno, Ronald, eso yo no lo sé. No te podría Podría decir hacerse, si no eso digo está que sea, pero sucediendo. podría hacerse, una No suposición. sé si está sucediendo. Lo que sí te puedo decir es que tenemos una muestra clarísima de que el Consejo de Participación Ciudadana está siendo ineficaz en su trabajo. Hace un trabajo ineficiente e ineficaz. Entonces, no tenemos autoridades de control que sean designadas para el periodo de tiempo que manda la ley. La ley la tenemos que cumplir todos, es mandatoria y no entiendo por qué el Consejo de Participación Ciudadana está permanentemente en este tira y jala, en que votamos, salen unos consejeros, regresan, vienen otros. Tenemos ahora los juicios, las acciones de protección y bueno, todos esos shocks. Hasta recordarás que por ahí algún consejero hasta hizo una limpia con un cuy, ¿no? Botaron una Más puerta, parece telenovela. Es justo lo que un te iba a show. decir. Tú participaste como candidato a un Consejo de Participación Ciudadana. ¿Tú esperabas que esto esté pasando? La verdad no. La verdad nosotros lo que pensábamos, yo he conversado con otros candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y bueno, mi sentir, no puedo expresar el sentir de los demás, solamente lo que ellos me dijeron es que queríamos dignificar este poder del Estado. Recordarás que nosotros participamos antes de que se haga la consulta popular. Y bueno, yo decía, si en algún momento el pueblo decide que no fue así, que se le retiren las atribuciones de selección de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana, entonces el Consejo se quedaría con las atribuciones
específicas de lo que es la participación ciudadana. Pero bueno, eso no sucedió, Ronald, y ahora estamos aquí. Sí, parece una telenovela y lo más increíble, podría decirse, que son autoridades que nos representan y vemos que cada semana hay una nueva mayoría. Cada semana el uno se pelea con el otro, y parece una telenovela. O sea, ni el Congreso en sus mejores tiempos tuvo una telenovela como la que tenemos en el Consejo de Participación Ciudadana. Más parece un reality. Sí, es una completa locura. Mira todo lo que acaba de suceder con la elección del presidente del Consejo de la Judicatura. Y aquí quiero acotar algo para que los que nos escuchan un poco vayan clarificando algunas cosas que a veces la ciudadanía por falta de información no lo tenemos claro. Y es que existen dos formas de elegir autoridades, de designar autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana. La una es a través de concursos públicos. Entonces, yo, Paulina Jiménez, tengo la idea de que, bueno, soy la mejor candidata para ser fiscal general de la nación. Presento mi carpeta y esta carpeta es calificada por una comisión ciudadana de selección, pero finalmente, luego de un largo proceso, que ese es el otro tema que, bueno, ya vamos a topar más adelante. Luego de este proceso, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que son 7, entre ellos votan y deciden quién es el ganador dentro de este concurso. Pero hay otra forma de designación que es a través de ternas. Entonces, las ternas las envía normalmente el presidente de la República, y entonces él pone el 1, el 2 y el 3. Se supone que normalmente en una terna el número 1 es el primer posible ganador del concurso, de la designación que hace el Consejo de Participación Ciudadana, vigilando que cumpla con los requisitos, etcétera, etcétera. Llama la atención que cuando no gana el primero y gana el tercero, se arma otra vez la revolución. ¿Por qué? Si le pusieron en una terna, o sea, tenemos presidentes que no saben a quién ponen en la terna. Lo mismo nos ha pasado innumerables veces con las ternas designadas por la Corte Nacional para el Consejo de Participación, para el Consejo de la Judicatura, mil disculpas. Imagínate cuántas veces hemos tenido ternas para el Consejo de la Judicatura y ahora, pues, acaba de suceder lo que sucedió y ya tenemos nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? Sí, es increíble esta situación, por eso me extraña, porque, o sea, vimos buenos candidatos, se vieron candidatos que representaban al pueblo y habían candidatos, pero al final del día, estos candidatos que sí estaban representando a todo el pueblo, sí, pero sí a unos grupos de poblaciones, no llegaron. Y vemos candidatos que, por ejemplo, el que ganó con la mayor puntuación, que estuvo a la cabeza, nadie sabía quién era. Nosotros siendo un medio de comunicación, manejando una coalición de medios de comunicación, no lo conocíamos. Entonces era increíble cómo llegó una persona que no lo conocemos, que estamos en medios, que trabajamos y articulamos con toda la necesidad de la sociedad, y nosotros no conocer a un candidato. O sea, era increíble para nosotros y no sabíamos cómo llegó. O sea, cómo fue capaz de llegar cuando como medios digitales, como medios de comunicación, no los conocemos. Y así estuvieron 3 candidatos más. Entonces, Sí, era increíble ese tema. sí, mira, Sigue. justamente dos de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana de las elecciones anteriores, a los que no voy a mencionar, acaban de poner una denuncia en el TCE, que es el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que resuelve estos temas, precisamente contra los candidatos de la Liga SUA. Recordemos que estos 7 candidatos tuvieron el auspicio directo de un partido político y se expusieron en todos los medios de comunicación como candidatos directos de este movimiento y partido político. Entonces ahora tenemos que esperar que el TCE resuelva nuevamente este tema,
Pero bueno, el TCE también está en sus líos, ya sabes lo que acaba de suceder hace 2 días Sí, se contencioso salió el electoral. presidente del TCE y bueno, todo lo Es, que ustedes como ciudadanía ya saben al respecto. es increíble el grado de corrupción que tenemos, que todo está enquistado en todas las actividades. Y el problema del Tribunal Supremo Electoral, del contencioso y la judicatura, es que las autoridades son designadas por participación ciudadana. Entonces estamos hablando que desde participación ciudadana se manipulan las cosas para que todo alrededor se genere un caos, porque nada puede funcionar y el que le tiene que fiscalizar a la participación ciudadana tampoco lo puede hacer. Sí, mira, Entonces, es un tema súper complicado. Recordemos, por ejemplo, que la fiscal general de la Nación cumple su periodo el 8 de abril del 2025. Pero si más o menos les toma un año elegir a la nueva autoridad, entonces ya te imaginarás que estamos como que a destiempo tendrían que hacerlo ya. para que haya empezado el concurso. Bueno, Pero ahí puede ser poderes que les conviene que se quede más tiempo y que cuando arranque, cuando funcione el Consejo de Participación Ciudadana, elegirán a las nuevas personas y hasta eso pues se quedará prorrogada por más tiempo. Puede ser, o sea, es que esto es conveniencias. Vemos que el tema político no es el que le conviene a la ciudadanía, sino a quién le conviene, si a la izquierda, a la derecha, a quién manipula mejor o de quién viene, porque vemos que ahora los partidos políticos también ellos son también los que defienden su metro cuadrado de poder. No quieren dejar que la ciudadanía piense o se libere o que muchas personas también puedan gestionar sus actividades. sabes que sí, a mí me preocupa muchísimo el tema de cómo los ciudadanos hemos caído tal vez en un tema de desidia. Nos informamos, sabemos a través de redes sociales qué es lo que está pasando, tal vez estamos pendientes en X, los comentarios, qué sucede, vemos las noticias, pero el momento de actuar, esa es la parte que ahora se ha vuelto neurálgica, ¿no? Recuerda tú, antes aquí en Ecuador resultaba bien fácil votar a presidentes porque la gente se movilizaba. Yo creo que ahora el poder de movilización realmente se ha perdido y eso es lo que nos obliga en un momento a los ciudadanos a aceptar este tipo de cosas que vemos que están sucediendo a diario. Es lamentable la situación, pero ahora dime, si hubieras tú ganado, si hubieras sido parte de este Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué hubieras propuesto? Porque al final del día eres una sola persona ante 7. Es lo mismo que les pasa a los asambleístas. Es uno ante ciento y algo que al final del día puedes tener la mejor propuesta. Pero ¿qué podías hacer si tú hubieras también estado ahí? Mira, sabes que sí es un tema súper complicado, por eso lo que necesitamos es tener conciencia ciudadana. Conciencia ciudadana en el momento de acercarnos a las urnas. Sabes que a mí me llamó muchísimo la atención. Recordarás que la ciudadanía en un momento decidió hacer unas pequeñas podas para saber por quién votar el momento que se acercaba a las urnas. Y yo te tengo que decir que para mi sorpresa, pese a que yo estaba en casi todas las pollas, a excepción de la Liga Azul, por supuesto, no alcancé a tener la votación necesaria para entrar. Pero si yo hubiera logrado entrar, para mí también las cosas hubieran sido sumamente complicadas, porque si no entraba yo con un mínimo de 4 ciudadanos responsables más, es casi imposible hacer algo cuando trabajas en un cuerpo colegiado. Hay que entender que tú eres un solo voto y entonces, como suele decir el dicho, eh, una gaviota no hace Una golondrina no primavera, hace verano. una golondrina, perdón, no No hace hace verano. primavera. Entonces, imagínate, me hubiera pasado lo que ya le sucedió a una de las consejeras del Consejo de Participación Ciudadana, del primer Consejo de Participación Ciudadana que hubo, que se sentó en la mesa
con 6 autoridades nombradas por quienes hicieron igual la Constitución del 2008. Y ella se sentó ahí y si tú revisas las actas, vas a ver que ella siempre votó en contra, pero nunca pudo hacer nada porque obviamente su voto no tenía el peso suficiente para realizar ningún tipo de cambio. No había Pero mayoría. claro, no había mayoría. Pero hay una cosa que no nos podemos olvidar como ciudadanos. Si nunca intentamos, siempre nos van a ganar. Ahí viene otro tema y otro me hace meditar un poco más. ¿Qué es lo que está pasando con los candidatos? O sea, no saben hacer una campaña, no saben llegar a la población o no los conocen. Porque vemos que hay buenas iniciativas, pero no tienen idea de cómo hacer una campaña y de tal manera que no llegan al público adecuado. Es verdad, tenemos una corrupción tenaz en América Latina y Ecuador especialmente, pero también tenemos ciudadanos que sí están votando y ciudadanos que votan responsablemente. Pero ahí vemos que los candidatos no están llegando, o sea, no hay un trabajo anterior a eso y solamente se reviven cuando hay campaña. Y eso es lo que está pasando. Ahorita actualmente estamos viendo que muchos candidatos están despertando porque hay campaña. Pero ¿dónde está su trabajo? ¿Qué es lo que desarrollaron? Mira, sabes que yo no creo que se trate de que no sabemos hacer campaña. Yo creo que todos los ciudadanos hicimos nuestro mejor esfuerzo. Pero tú no puedes comparar la capacidad de movilización que tiene ya una organización conformada a un ciudadano común. O sea, quienes participamos en realidad con este anhelo de hacer un cambio somos ciudadanos comunes que no, a los que no nos ves todo el día en la todos los días en televisión o en la radio. Somos ciudadanos que si bien hacemos nuestro trabajo, por ejemplo, yo hago mi trabajo social, pero tengo un grupo objetivo de personas que me conocen, pero no es un tema en que tú tienes una difusión a nivel nacional. Entonces, esa era la diferencia entre pelear un ciudadano contra los auspiciados por partidos y movimientos políticos. Sí, prácticamente estamos haciendo una comparación entre David y Goliat. O sea, Así es. están ciudadanos que quieren hacer el cambio, pero están también una masa que se adueñó del país por más de 10 años y que todavía sigue enquistada en muchos poderes que es imposible removerlo. Por eso existe la corrupción. Pero deben haber alternativas. Hoy vemos también el grado de inconsciencia de la ciudadanía, pero también vimos alternativas de cómo llegar a ese grado de inconsciencia con candidatos que podrían manejarse. No digo que son buenos, porque después de algunas charlas ya vimos que no fueron tan buenos, pero vimos que pudieron llegar a ese grado de las personas en donde les importó el tema del YouTube, del TikTok, de las redes sociales, no les importaba mucho el tema de qué viene en el país. Esa mayoría, por ejemplo, las últimas votaciones, esa mayoría ya salió del país buscando mejores anhelos en otros países, pero pudieron llegar a esas personas y es simplemente planes de estrategia de campaña, que pensaría que también los candidatos deben aprender, o sea, no solamente decir, vamos a salir a hacer candidatos, sino saber hacia dónde se están dirigiendo, cómo se están dirigiendo, para saber qué público se vota, qué público va a votar. Algo que yo normalmente les digo, no es lanzar confeti al aire y veamos dónde cae, hagamos publicidad y ojalá caiga la publicidad en un buen sitio. Entonces vemos que también hay esa deficiencia. Pero bueno, el tema de hoy es el Consejo de Participación Ciudadana, no cómo hacer una campaña. Eso lo vamos a topar en otro programa, en otro segmento. ¿Qué pronosticas, qué piensas que puede pasar con este Consejo de Participación Ciudadana? Que ya vamos a elecciones, ya estamos a puertas, estamos en año electoral, ya va a dejar sus funciones y no ha hecho. Realmente no hemos visto mayor acción que la pelea y la telenovela interna en que cada semana tenemos una nueva mayoría. Bueno, Ronald, el Consejo de Participación Ciudadana actual todavía tiene tiempo para largo, porque recordemos que este consejo se eligió con los candidatos a alcaldes y tenemos 2 años más. Alcaldes, prefectos y concejales, juntas parroquiales. Entonces todavía tenemos Consejo de Participación Ciudadana en este momento para un buen rato más. Les falta como medio periodo.
Recordarás tú, Ronald, que Juan Esteban Guarderas presentó el 13 de agosto al presidente del Consejo, que es Andrés Fantoni, un memorándum para el cambio de los vocales del CNE. El CNE tenía que haber sido cambiado de manera parcial a la mitad del periodo, pero como cosas que pasan en Ecuador, estamos todo el tiempo en periodo electoral. Recordemos que la ley dice que cuando estamos en periodo electoral, la máxima autoridad del país es la función electoral. Es decir, Diana Tamaín es la máxima autoridad del país cuando estamos en periodo electoral y por lo tanto no pueden ser cambiados. Ahora, Juan Esteban ha propuesto, ha mandado un memorándum recordándole al presidente Andrés Fantoni que que los vocales del CNE fueron electos el 16 de noviembre del 2018 y por lo tanto está por vencerse ya su periodo, el periodo para el que fueron electos. Como tú recordarás también, ahí había un vocal que renunció para irse a trabajar más cerquita del gobierno y entonces le pusieron a una de las vocales suplentes como obviamente tuvo que principalizarse y quedamos con una cantidad de vocales suplentes que fueron electos, en cambio, mejor dicho, posesionados por la Asamblea Nacional el 6 de febrero del 2019. Eso quiere decir, Ronald, que ellos podrían, lo que propone, mejor dicho, Juan Esteban, es que los vocales que están posesionados, pero no principalizados, sino que son alternos, reemplacen a los que están principalizados. Eso supuestamente hasta que se elija la nueva autoridad para poder cambiar los consejeros que tenemos ahora, que ya se están cumpliendo su periodo electoral. Esto, lo que propone Juan Esteban Guardera, ¿se puede hacer? Depende de lo que decida el Consejo de Participación Ciudadana en su pleno. Lo Sí, que el Consejo de Participación decía es que va a cambiar a 2 de sus vocales a través del concurso, porque el CNE se elige a través de concurso público, ¿no? Entonces ellos quieren cambiar solamente 2 y no a los 5. Ya, es que por eso te preguntaba, ¿se puede hacer? Porque, bueno, en nuestro país se puede hacer de todo. Vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que se pueden y no se pueden y no se van a hacer. Hay un tema que hace tiempo sacaba Jorge Moreno Ordóñez en el tema de la consulta popular en que se cambie todas las normativas. Y era como decirle, dame las llaves de tu casa que te voy a quitar tu casa. No iban a querer los políticos soltar la teta de donde estaban viviendo. Entonces, ninguno iba a aprobar este tema de una consulta popular a esa manera. Y no va a pasar. Entonces, por eso venía mi pregunta. ¿Se puede hacer bajo los parámetros que dice Juan Esteban Guarderas? O sea, yo entendería que la propuesta está sobre la mesa. Ahora, De ¿qué que lo te quieran puedo hacer decir? es otra cosa. Exacto. Aquí lo que falta es, como casi siempre en las instituciones del Estado, voluntad política. Y eso sí, tiene que quedar claro, ¿no? Aquí lo que nos falta es la voluntad política de hacer las cosas de manera correcta. Porque tenemos que recordarles a las personas que nos escuchan que siempre hablamos que la política es sucia, pero no es así. Son los actores políticos los que hacen que la política se vea de esa manera. Pero tenemos que tener en cuenta que la política es la que mueve nuestro diario vivir y si tenemos una buena política, pues tendríamos una buena vida. Sí, ¿qué necesitamos para hacer una buena política? ¿Qué podríamos tener? Porque sí es verdad, la política en Ecuador, no, si te metes a político, eso es malo, eso daña, ahí están solo los delincuentes. Obviamente, ahí están los mejores delincuentes, porque ahí ves que salieron personas de la Asamblea Nacional con múltiples bienes y no tienen una empresa para justificar que tienen tanta plata.
Mira, yo lo que Porque, creo que la fórmula está en la información. Yo creo que si todos los ciudadanos haríamos nuestra tarea y investigaríamos, así como investigamos qué pasa con la vida de los famosos, investigaríamos qué dicen de la vida del candidato, pues la votación en las urnas, te aseguro que sería bastante mejor. Si las personas dejan de votar por el candidato porque es guapo o por la candidata porque tiene un cuerpazo, porque fue la presentadora de la tele, porque es famosa, entonces te aseguro que podríamos llegar a tener mejores autoridades. De ahí lo malísimo de escuchar eso, que el pueblo tiene lo que se merece, porque yo creo que nos merecemos muchísimo más. ¿tú crees que en estas próximas elecciones tengamos TikToker de candidatos? Y que ¿O ganen no? más que todo. Es que seguro. Mira, llega un punto en el que al candidato le ponen entre la espada y la pared. O sea, no es que el candidato, no, yo no creo que todos los candidatos quieran ser TikTokers, sino que es el medio de comunicación más apto para llegar a cierto target, que es la juventud. Y si tú te das cuenta, el 70% de los votantes son los jóvenes. Si tú no llegas a ellos, simplemente perdiste ya las elecciones. Entonces, en cierto momento, tú te ves obligado a incurrir en ¿Puedes inclinarle estas, un poquito tu pantalla? Se te viró claro, el teléfono. ahí, ya, Ahí, por favor, gracias. ya. Entonces, tú te ves Un poquito obligado más a, ahí. ahí, ya, perfecto, tú te ves obligado a incurrir, a estos medios de comunicación. Claro que depende de la persona, la calidad de TikTok que tú haces. Sí. Que yo No, veo TikToks excelentes. me iba desde el otro punto. O sea, hay personas que nacieron en el TikTok. No estamos diciendo Ajá. del que el candidato, el político, se haga TikToker para llegar a un punto, sino el TikToker se haga político. ¿Crees que tengamos esto en estas elecciones? De seguro que sí, porque mira, lastimosamente uno sí escucha por parte de los partidos políticos, que es otra cosa que ya tenemos que comenzar a pensar en que tenemos que ir reformando, ¿no? El tema de los partidos y movimientos políticos es dirigido por un caudillo en general, no digo que todos, no quiero generalizar, no quiero, perdón, particularizar esto, sino de manera general decir que lo maneja un caudillo, que es el que pone los candidatos, que es el que decide quién va y que es el que normalmente decide que vaya la persona que tiene más seguidores en TikTok y no la persona que realmente tiene la capacidad para realizar el trabajo que se necesita en cualquier área en la que tú te encuentres, a lo que sea que tú vayas a aspirar, ¿no? Es, Claro. es Quiero recordar que increíble. en estas elecciones anteriores teníamos a Jorgito el Guayaco como candidato por Centro Democrático para Durán. No sé qué pasó, después ya se borraron todos los afiches porque ya sacó publicidad y todo el mandó. Entonces es un youtuber muy conocido por su forma de hacer YouTube, pero no es un candidato político, no es alguien que sabe, no es un político, perdón, que sabe lo que se necesita hacer. Entonces, cuando hablamos de que va a parecerse, no tengo nada en contra de los influencers, los mal llamados influencers, porque no creo que deberían ser influencers como un maestro, como un doctor, que ellos sí son influencers, pero no tengo nada en contra de ellos, pero no creo que están capacitados para saber las ordenanzas, leyes, legislación y que ellos participen dentro de temas electorales o representaciones públicas, en donde sí se exige un conocimiento. Mira, es que cuando tú sales a hacer campaña, es increíble, la, lo mal informados que estamos los ecuatorianos y es doloroso, realmente duele en el alma cuando uno quiere un mejor país. Que tú llegues a algún lado y te pidan, no sé, que le pavimentes la calle. Y cuando tú dices, sabes que yo no puedo hacer eso, la gente se molesta. Mira, me pasó a mí una digna maestra ecuatoriana me dijo que si había la posibilidad de recuperar los dineros que se han disuelto en el tiempo por los casos de corrupción y que ese dinero se invierta en las escuelas.
Entonces, yo obviamente le tuve que contestar lo que correspondía, que esa no era la atribución del Consejo de Participación Ciudadana. Pues la maestra se molestó infinitamente y bueno, ¿qué te puedo decir? Llega un punto en el que yo veo que los candidatos, tal vez en su mala gestión de no querer perder votos, se ven hasta en cierto momento obligados a decir cosas que no tienen la capacidad de hacer. Entonces, eh, realmente sí preocupa muchísimo esto y es lo que pasa con los amigos del TikTok que saben comunicar muy bien, pero el que sepan comunicar bien no significa que tengan la capacidad de hacer las mejores leyes o de hacer el mejor trabajo en un consejo de participación ciudadana. Sí, bueno, es lamentable la situación en la que estamos viviendo. ¿Qué esperas? Bueno, ya vamos a un año electoral de elegir asambleístas y presidente. Eh, antes de eso, quisiera saber tu opinión. Vemos una disputa entre el presidente y la vicepresidenta. Por ahí vimos una información, no sabemos, creo que es un fake, en el que el presidente podía pedir permiso a la asamblea para ser candidato sin tener que dejar de ser presidente. Bueno, en mi humilde opinión, por ahí dicen dos abogados, tres criterios. En mi humilde opinión, no era esto posible porque la ley es mandatoria, la ley es para todos y la ley no dice solamente el presidente de la República puede pedir permiso y no salir del cargo. Precisamente para eso tenemos un vicepresidente o cada autoridad tiene un alterno, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando esta persona no está? Pues el que le sigue se principaliza. Yo creo que tal vez esta será una lección de oro para quienes ahora se lanzan de candidatos. Piensen bien a quién escogen como candidatos a los vicepresidentes porque los vicepresidentes realmente han sido en muchas ocasiones una gran piedra en el zapato de quienes se sientan en el sillón presidencial. Sí, te comento esto porque justo salieron unos temas también detrás de esto en el que muchos trabajadores públicos, que no es la primera vez, han sabido pedir permiso para ser candidatos. Entre eso Así también es. estuvo un candidato de Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, bajo esta versión de que los trabajadores públicos pueden ser candidatos con un permiso, se está amparando la misma normativa para los candidatos públicos, para los candidatos de representación pública, que pueden pedir el permiso sin tener que dejar el cargo. Sí, eso es lo que indica la ley, que puede pedir permiso sin necesidad de dejar el cargo. En el caso del presidente, él también podría pedir el permiso, pero durante el tiempo en el que él está en campaña, la persona que tiene que principalizarse, es decir, ocupar el puesto de la presidencia, es la vicepresidenta de la República. Eso No lo el manda que, la ley, no no, quien él decida, no quien él decida, es mandatorio, ¿no? Todos ya, sabemos, o tú recordarás, Ronald, que durante los otros periodos presidenciales, solamente cuando el presidente se va, yo qué sé, de vacaciones o se va a otro país, lo que sea, quien se queda a cargo del país, pues es el vicepresidente. Claro que ahora esto no está funcionando de esta manera, pero eso no significa que la ley mande algo distinto. bueno, le mandaron a Israel, o sea, lo mandó lo más lejos que puede a la vicepresidenta, no sabemos por qué o causa razón. Pero bueno, es un tema que, bueno, me interesaba saber. Para finalizar este segmento, te voy a dar tres nombres, me gustaría que tú me digas qué es lo que piensas de estas personas en una sola palabra. Rafael Correa, Susto, Jaime Nebot pánico, y Leonidas Issa. desorden. Bueno, esto es el programa Diálogo Abierto. El día de hoy nos acompañó Paulina Jiménez, con quien conversamos sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lamentablemente no sabemos si es una piedra o un ancla que cada vez nos va hundiendo, pero esperamos que esto vaya mejorando. Paulina, mensaje de despedida a la sociedad, a las personas.
Bueno, mi mensaje es informémonos. Estamos por entrar a un periodo de elección de autoridades. Levantemos la voz. Nuestra voz importa. Y si nosotros nos unimos, eh, un dedo no empuja mucho, pero un puño golpea fuerte. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Ronald Fernández y los espero el día lunes en otro segmento de Diálogo Abierto. Estamos tratando temas muy interesantes y esperamos que ustedes nos sigan acompañando semana tras semana. Hasta la próxima semana. Chao, muchas gracias a todos. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas fuertes.